¿Alguna vez tomaste una decisión que parecía la única salida y al mismo tiempo te dejó un peso insoportable en el corazón? Él sentía exactamente eso, como si cada paso que daba viniera acompañado por el fantasma de la culpa. El padre estaba enfermo, necesitaba cuidados, y aún así, él hizo la maleta. Ese día, con un nudo apretado en la garganta, decidió que no iba a aceptar seguir viviendo en la estancación, aunque eso le costara el peor de los dolores: irse. El cuarto todavía tenía olor a vino necento, remedio y a café recalentado cuando cerró el cierre de la mochila. El recuerdo de la tos del padre le zumbaba en los oídos, como una alerta de que estaba cometiendo un error imperdonable. El corazón le golpeaba fuerte, como si intentara retenerlo en su lugar, pero él repetía mentalmente que necesitaba irse, que era la única chance de cambiar de vida. La vergüenza venía al imaginar lo que dirían los vecinos si se enteraban de que había dejado a su propio padre atrás. El trayecto hasta el terminal de autobuses parecía interminable. En cada esquina recordaba las manos frágiles del padre, la mirada cansada pidiendo ayuda, y el último "cuídate", dicho con voz débil. Pero junto con ese dolor venía la chispa de la esperanza: conseguir un trabajo, juntar dinero, volver más fuerte, quizá hasta salvar al padre con mejores condiciones. El sudor le corría por la frente, y no sabía si era por el calor o por el peso invisible de la elección que cargaba. En la fila del autobús, intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Miró a los otros pasajeros, todos con sus motivos, sus urgencias, sus destinos, pero dentro de él la duda gritaba: ¿y si no funciona? ¿Y si él no soporta la espera? El estómago se le revolvía de solo pensarlo. Cuando por fin se sentó en el asiento, las lágrimas llegaron en silencio. Giró el rostro hacia la ventana, con miedo de que alguien se diera cuenta. El motor rugió, y con él, una parte suya se hizo pedazos. Recordó el olor de la casa, la mecedora del padre, la respiración pesada durante la noche. Un apretón en el pecho casi lo hizo desistir ahí mismo. Pero entonces pensó en la promesa que se había hecho: volver algún día, con dignidad, con dinero, con un futuro. Era como si estuviera librando una batalla entre la vergüenza de irse y el orgullo de soñar. Solo que, en ese instante, aún no sabía cuál de los dos ganaría, y lo que no imaginaba era que ese día guardaba una sorpresa que volvería a cambiarlo todo. El autobús avanzaba por la carretera como un animal cansado, y él miraba la ventana como si pudiera encontrar allí una respuesta que aliviara la culpa. Le sudaban las manos y el cuerpo pedía descanso, pero la mente no paraba, recordando al padre despertándose a las 2 de la mañana solo para cambiar el suero y enderezar la almohada. La cabeza le latía con una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de ser un cobarde por haber dejado al padre. Esperanza de no volver igual que se fue. En el fondo, quería una prueba, cualquiera, de que no había traicionado al hombre que lo crió. Intentó enfocarse en la respiración, inspirando despacio, como el padre le enseñaba cuando la crisis de ansiedad lo golpeaba. El corazón fue desacelerando y, por un instante, apareció un hilito de alivio por el simple hecho de estar en movimiento. La ciudad que lo esperaba parecía una bestia grande, de esas que te devoran vivo si no sabes por dónde empezar. Aún así, repetía en su cabeza que no estaba huyendo. Estaba yendo a buscar una forma de volver mejor. El motor rugió más fuerte y él cerró los ojos, pidiendo mentalmente una oportunidad, solo una, de demostrar que su elección tenía algún sentido. Un recuerdo lo atravesó como cuchillo. El padre acomodándole la camisa la noche anterior, intentando sonreír con los ojos vidriosos. «Ve, hijo». El pecho se apretó y él se tragó la vergüenza como quien se traga un remedio amargo. Cuando apareció el letrero del terminal, una oleada de frío le recorrió la espalda. El día del giro comenzaba. Allí, con olor a diésel, ansiedad y la sensación de que cualquier paso en falso podría costar caro. Bajó del autobús con la mochila pesando más de lo debido, tanto por los cuadernos y una muda de ropa como por las expectativas. El terminal hervía, gente apurada, llamados por altavoz, un niño llorando, un vendedor ofreciendo café aguado en vasitos de plástico. Apretó el celular con fuerza, repasando mentalmente la lista de lugares donde podría buscar trabajo. La vergüenza volvía cada vez que imaginaba decir en voz alta por qué había venido. «Dejé a mi padre enfermo y vine a probar suerte».
Era una sentencia que dolía. El olor a pan de queso barato lo jaló hacia una cafetería. Compró lo más barato que había y se sentó en un rincón, la mirada perdida. Por segundos, casi llama al padre para pedirle perdón y decirle que volvería en el próximo autobús. Pero el coraje de intentar, tan tenue como humo, todavía estaba ahí, insistiendo en que diera por lo menos un paso más. Encontró la dirección de una vacante de ayudante de cocina anotada en un papel doblado. Recordó las manos del padre llenas de venas, temblando en las crisis, y sintió el estómago dar vuelta. «Lo voy a lograr», murmuró sin sonido, intentando creer en su propio pensamiento. El reloj marcaba las 9:42, y de repente el tiempo parecía correr en su contra. La caminata hasta el restaurante fue una prueba de nervios. Bocinazos, calor pegajoso en la piel, la mochila golpeándole la espalda y esa sensación de que todo el mundo sabía la culpa que cargaba. La fachada era simple, con un letrero medio desteñido y el olor a aceite caliente escapándose por la puerta de vidrio. Sintió que las rodillas le temblaban, pero empujó la puerta igual, como quien decide cruzar un río bajo la lluvia. La gerente, una mujer de cola de caballo y cejas marcadas, le lanzó una mirada apurada. ¿Currículum? Él le entregó una hoja arrugada, sintiendo la vergüenza subirle por el cuello. Ayudé en una cafetería de barrio. Soy rápido. ¿Puedo quedarme hasta tarde? La voz salió fina, delatando el miedo. La mujer mordió el labio, pensó medio segundo y dijo: «Hace una prueba hoy. Si te va bien, hablamos». Un hilo de alivio le recorrió el cuerpo, pero junto con él vino el pánico a fallar. Colgó la mochila en un clavo oxidado, se lavó las manos y entró a una cocina frenética. Ollas golpeando, vapor en la cara, gente gritando: «¡Cuidado!». El calor parecía empujarlo hacia atrás. Respiró hondo y se repitió por dentro que tenía que aguantar. ¿Era eso o el silencio devastador de volver con las manos vacías? En medio del corre-corre, la memoria decidió provocarlo. El padre sentado en la punta de la cama, ojos cerrados, respirando con un silbido. La imagen vino con tanta fuerza que casi tira el tazón de verduras. «Concéntrate», pensó, con una rabia suave contra sí mismo. El ayudante de al lado, sudando más que él, señaló las cebollas. «Corta bien finito». El cuchillo no obedecía a la ansiedad, y la mano le tembló. Una rodaja salió chueca, otra demasiado gruesa. La cara le ardió de vergüenza. Intentó recuperar el ritmo, recordando los videos que vio en el celular, el truco de los dedos curvos, el vaivén de la muñeca. 1, 2, 3. La fila de rodajas fue quedando más pareja, y una pequeña satisfacción se encendió en el pecho. ¿Así? El colega asintió con un gesto apurado. Aún así, sentía que iba un paso atrás, siempre al borde de fallar. La gerente entró a la cocina, lanzó una mirada clínica y salió sin decir nada. Eso le cortó un pedazo de la confianza. «No puedo arruinar esto», repetía como mantra. El sudor le corría por la nuca y trataba de ignorar las ganas del cuerpo de dejar todo y sentarse en un rincón. Pensó en el padre otra vez y, por un instante, ese recuerdo se volvió combustible. A las 11:30, el pico del almuerzo empezó a pegar. Pedidos que reventaban, platos saliendo, voces atropelladas. Él cargaba fuentes, limpiaba mesadas, agarraba ollas como si estuviera salvando frascos a punto de caer. El miedo a ser un estorbo lo carcomía. Más de una vez casi pidió retirarse, de tanta inseguridad apretándole el pecho. Pero en los intervalos de 3 segundos recordaba el abrazo del padre la noche anterior. Un abrazo corto, firme, como quien presta resistencia. Y eso lo traía de vuelta a la tarea. Se quemó la mano derecha con el vapor al levantar la tapa de una olla. El dolor vino agudo, los ojos se le llenaron y por un momento se quedó ciego por dentro, tomado por la sensación de que no iba a aguantar. El colega le echó agua fría y le empujó un trapo. Seguí. No había espacio para la fragilidad allí. Respiró hondo, sintió el dolor latiente, pero eligió quedarse. Cada plato armado era una pequeña victoria contra las ganas de desistir. Y, en medio del caos, apareció una chispita de orgullo, tímida, casi avergonzada de existir. Y entonces, en la bisagra exacta entre el orgullo tímido y el miedo antiguo, el celular vibró en el bolsillo del pantalón. El sonido fue seco, 2 veces, como
si el mundo de afuera estuviera golpeando la puerta. Intentó ignorarlo, porque tenía las manos ocupadas y el ritmo de la cocina no perdonaba distracciones. Pero la vibración insistió. Una pausa súbita en el ruido interno. Se secó las manos, pidió permiso con la mirada y corrió al pasillo estrecho donde un ventilador viejo hacía más ruido que viento. En la pantalla apareció el nombre de la vecina, Doña Lucia. El estómago se le dio vuelta y la boca se le secó. Sintió un frío en la espalda que ninguna cocina caliente podría derretir. El timbre paró y, un segundo después, apareció el mensaje de voz con ese icono marcando 16 segundos. El dedo le temblaba. El corazón golpeó fuerte, tan alto que pensó que los otros podrían oírlo. Respiró una vez, dos, y apretó play. Lo que no sabía era que, después de ese mensaje, la idea de culpa iba a ganar contornos aún más duros. ¿Tendría el coraje de dar el siguiente paso? La voz de Doña Lucia salió apurada y dulce, una mezcla de cuidado y susto. Hijo, no te asustes. Tu papá se cayó en el baño, pero ya llamé a la ambulancia. Está consciente, ¿sí? Solo está débil. Intenté llamarte antes, pero sé que debes estar ocupado. Si podés devolverme la llamada. El piso desapareció por un segundo. Las palabras «se cayó» y «ambulancia» giraron como una sirena dentro del oído. La vergüenza de no estar ahí golpeó con violencia. Apoyó la cabeza en la pared del pasillo, tratando de no venirse abajo en ese lugar extraño. El primer impulso fue arrancarse el delantal y correr al terminal, como si la distancia pudiera encogerse por pura fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, algo en el pecho pidió calma, casi como la voz del padre. «Respirá», marcó con las manos temblorosas, sintiendo la culpa pesada como plomo. «Doña Lucia, acá estoy. ¿De verdad está bien?» Sintió dolor. Él estaba solo. Las palabras salían tropezando. Ella respiró del otro lado. Estaba en el baño. Se resbaló. Quedó sentado en el piso. Me llamó. Entré. Lo ayudé. La ambulancia ya está llegando. Tranquilo, hijo. Ese tranquilo fue como un pedido imposible. Sintió rabia de sí, una rabia que venía con ganas de golpear la pared. Volvió a la cocina como quien carga un animalito de vidrio a punto de hacerse trizas. El corazón. El ruido de la cocina pareció distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. El colega le preguntó algo, pero no oyó. El mundo se volvió un zumbido largo y la cabeza se llenó de imágenes. El padre en el piso frío, el tensas Mainry, rostro pálido, la respiración corta. Un tipo de desesperación silenciosa le subió por la garganta. Quiso gritar, pero no le salió voz. La gerente se cruzó con él, notó la cara de pánico y frunció el ceño. ¿Algún problema? Él asintió con un gesto duro. Mi papá se cayó. La ambulancia va para allá. Fue una frase simple, sin adornos, pero cargada de todo. Por un instante, pensó que lo mandarían a su casa. Esa parte suya que siempre esperaba lo peor se preparó para escuchar. Entonces andate. Pero la gerente solo inclinó la cabeza con una humanidad que apareció allí, detrás de la prisa. Anda al pasillo. Llama. Después volvés. Acá aguantamos. Un alivio extraño le atravesó el pecho. Alivio acompañado de gratitud y de un miedo aún mayor. Corrió de vuelta al pasillo. Llamó una vez más. El sonido de la sirena, de fondo, confirmó la urgencia. Oyó al padre decir, «Estoy aquí», con una voz débil, y eso le desgarró un pedazo del corazón. Sintió ganas de desistir del día, de la ciudad, de todos los planes. Cuando subieron al padre a la ambulancia, la vecina le describió por teléfono. «Está consciente, te manda un beso, dice que no vuelvas». La frase quedó suspendida, como un pedazo de pan en el aire, sin saber de qué lado va a caer. «Que no vuelvas». Se llenó de contradicción. ¿Cómo no volver con el padre yendo al hospital? ¿Cómo quedarse y al mismo tiempo considerarse un hijo decente? La culpa mordió con fuerza, esa mordida que te hace querer ser más chico, invisible. Al mismo tiempo, apareció un recuerdo rápido. El padre en tiempos menos frágiles, diciendo que la vida a veces exige que aguantemos la incomodidad para construir un después mejor. Correcto no es lo que alivia de inmediato, correcto es lo que sostiene. No sabía si eso era sabiduría o terquedad. La mano ardía, la boca estaba amarga y la mente parecía un manojo de cables en corto.
Decidió, con un gesto práctico, llamar al centro de salud más cercano a la casa. Habló con una recepcionista, pidió información sobre atención domiciliaria, registró el nombre del padre. El proceso era frío, burocrático, casi cruel, pero cada dato aportado traía una migaja de control. En medio del caos, se dio cuenta de que tenía que elegir una dirección, correr de vuelta o intentar construir un soporte a distancia. La elección dolió, y aún así, empezó a tomar forma allí, en medio del pasillo ruidoso de un restaurante. Tomó un trago de agua tibia de una botella abollada. Respiró como quien sube a la superficie y volvió a la cocina. El ruido, antes distante, ahora parecía una pista a la que agarrarse. Pidió un vendaje para la mano quemada, sujetó el paño con cinta adhesiva y enfrentó otra tanda de platos. La culpa seguía ahí, pero, por primera vez en ese día, no era la única voz. Compartía espacio con un sentido de urgencia distinto, el de hacer que pasara. Cada plato que armaba, cada mesada que limpiaba con precisión, era una forma de decirle al padre, estoy intentando. El colega al lado hizo un comentario sobre su rapidez, y eso encendió un brillo pequeño de confianza. La gerente pasó otra vez, observó la organización meticulosa de su estación y soltó un bien, una palabra, pequeña, pero que pegó con el peso de un abrazo. Sintió una punzada de esperanza. Quizá ese lugar podría ser la primera piedra de un camino. Mientras movía una salsa, el celular vibró de nuevo. Mensaje de doña Lucia. Llegaron al hospital. Está con suero. La doctora quiere exámenes. Te mandó decir que trabajes. El llanto vino con fuerza y alivio al mismo tiempo. Un llanto silencioso, con la mandíbula apretada, que contuvo solo por disciplina. En ese instante, se dio cuenta de que la vergüenza era el menor de sus problemas. El turno avanzó y la cocina fue calmándose como mar después del temporal. Sintió el cansancio en los hombros y, junto con él, un tipo de orgullo sin alarde. No había huido. La gerente lo llamó al final del movimiento, apoyando la planilla en el mostrador. El corazón le disparó, ya esperando el golpe. Estuviste bien. Hay cosas que ajustar, claro, pero aguantaste. Mañana hay otra prueba. Si seguís así, te contratamos. La frase trajo una rendija de futuro encendida. Un alivio bañado en responsabilidad. Asintió con gratitud, pero la cabeza estaba en otro lado, en el hospital. Pidió salir media hora antes, explicó la situación sin drama, y la gerente, con la misma mirada práctica de antes, lo dejó. Afuera, la ciudad por fin le sopló un viento tibio en la cara. La luz del atardecer volvía todo menos hostil. La esperanza, tímida como una cría, apareció de nuevo. En una banca de plaza con olor a palomitas quemadas, abrió la app del banco. Casi nada. La impotencia volvió a apretar, pero, en vez de rendirse, intentó otra vía. Mandó mensaje a un conocido del barrio con quien a veces hacía trabajos ocasionales en obra. ¿Me podés prestar 200? Te pago en 2 semanas. El orgullo se retorció, pero la necesidad habló más alto. Mientras esperaba la respuesta, llamó al hospital. La voz de la enfermera era profesional, sin azúcar. Su papá ingresó deshidratado y con la presión baja. Va a hacerse exámenes. Está consciente. Eso trajo un alivio que no era exactamente alegría, pero sí una suspensión de lo peor. ¿Puedo pagar a un cuidador por unos días?, preguntó, con la voz mostrando que quería más de lo que podía. La enfermera le indicó un contacto. Lo anotó, el corazón corriendo. El amigo del barrio respondió con un mensaje corto. Te mando 150 ahora. El resto cuando pueda. Sintió una gratitud casi infantil, de esas que te calientan el pecho. La plata entró a la cuenta. En el mismo minuto contactó a la cuidadora indicada. Es para mi papá, solo hasta que yo me acomode. Agendó 2 visitas en la semana, acordó lo básico. Era poco, pero era lo que daba para hoy. La culpa no desapareció, rara vez desaparece, pero se reordenó. Se volvió cuidado en movimiento. Se encontró respirando más hondo, como si la ciudad, por un milagro, hubiera ganado un centímetro de espacio para que él pasara. En el asfalto caliente, con tenis gastados y corazón cansado, descubrió un tipo de coraje que no hace ruido, el de ir arreglando las cosas como se puede. Ya era de noche cuando encontró un cuarto en una pensión cerca del restaurante, un lugar con paredes delgadas y olor a desinfectante barato. La cama rechinaba, la ventana no cerraba bien,
y el ventilador colgante hacía un ruido que recordaba a una heladera vieja. Aún así, ese rincón tenía algo que no tenía desde hacía meses: la sensación de comienzo. Dejó la mochila en el piso y, por primera vez en el día, se permitió relajar un poco el cuerpo. El celular vibraba de tanto en tanto con actualizaciones sobre el padre. Presión estabilizándose, haciéndose exámenes, esperando el informe. Cada vibración traía una descarga de ansiedad, seguida por un alivio tímido siempre que la noticia no fuera mala. Se sentó al borde de la cama, se sacó las zapatillas y miró la mano quemada, ahora cubierta por una curita torcida. El orgullo chiquito de haber atravesado el día sin desmoronarse golpeó suave. Abrió la billetera, 2 billetes arrugados, unas monedas. Dolió, pero recordaba la frase del padre, dicha en una tarde cualquiera, con el sol pegando en la pared: no necesitamos mucho para empezar, necesitamos coraje y un plan. No sabía si era una frase hecha, pero era lo que había, y esa noche tenía un poco más de plan que por la mañana. Antes de acostarse, decidió hacer algo que evitaba hacía tiempo: una videollamada. Miedo de ver de cerca lo que la imaginación ya pintaba con dolor. El timbre tardó, casi desistió, pero la pantalla iluminó un rostro conocido. El padre, acostado, ojos cansados, suero en el brazo, pero con una sonrisa mínima, terca. El corazón se le desarmó y se recompuso en segundos. ¿Estás trabajando?, el padre preguntó con voz débil, y él asintió, mordiéndose la mejilla para no llorar. Quiso soltar un montón de disculpas, promesas, juramentos, pero algo en él entendió que ese hombre del otro lado no necesitaba discursos, sino hechos. Me quedo, dijo en una frase sola, seca, con el coraje que le quedaba. Me quedo, lo consigo, voy a mandar lo que pueda, voy a poner ayuda ahí. El padre cerró los ojos un segundo y asintió, como quien pasa a un testigo invisible. Sintió una ola de alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio por haber dicho en voz alta la decisión. Miedo por el tamaño de la responsabilidad que acababa de asumir. El silencio breve entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de un tipo de amor práctico, sin muchas palabras. La llamada se cortó por falta de señal, y él se quedó mirando su propia cara en la pantalla oscura. Un conocido extraño, medio derrotado, medio recién nacido. Por un segundo, entendió que crecer duele. Con la garganta aún cerrada, abrió el bloc de notas del celular y empezó a escribir un plan simple, casi ingenuo, pero real. Levantarse temprano, llegar antes, repetir lo que salió bien en la cocina, pedir más tareas. Llamar a la cuidadora a las 10, confirmar las visitas, acompañar los exámenes por la app del hospital, guardar la mitad de lo que reciba al fin de semana para emergencias del padre, pedir un adelanto si la gerente lo permite. Anotó cada ítem como quien va construyendo, peldaño a peldaño, una escalera improvisada. La sensación de control, aunque mínima, trajo un respiro. En el recuerdo, volvió a ver la cara de los vecinos el día anterior, algunos con pena, otros con juicio. Sintió vergüenza y al mismo tiempo, una rabia mansa contra los que señalan sin conocer el resto del camino. Apretó la almohada, oliendo a lavandina, y se prometió a sí mismo que no iba a definirse por la opinión de otros, sino por lo que hiciera al día siguiente. En el fondo, temía fallar otra vez, y ese miedo hasta tenía cierto confort, por conocido. Pero en medio del agotamiento, la esperanza se acomodó en un rinconcito del pecho, insistiendo en no irse. El ventilador seguía chirriando, como un ABC de coraje, y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin la sensación de estar cayendo. Casi al apagar las luces, el celular vibró otra vez. Un mensaje corto de doña Lucia. La doctora dijo que el cuadro está estable. Mañana evalúan el alta. Descansa. Lo leyó 2 veces, como quien saborea agua después de mucha sed. La culpa, siempre presente, pareció juntarse con el cansancio y recoger las garras por unos minutos. Cerró los ojos y la cabeza trajo un último flash. Rápido, honesto, de aquel momento en el terminal, cuando quiso volver. No juzgó ese impulso. Entendió que no era debilidad, era amor confuso. Ahora, el amor tenía otra forma, la de quedarse, trabajar y construir soporte. El día había sido una secuencia de humillaciones pequeñas y victorias silenciosas. La mano todavía dolía, el cuerpo pedía descanso y la mente, por fin, se dio permiso de parar.
En el borde entre la vigilia y el sueño, volvió a ver al padre acomodándole el cuello de la camisa vieja, la mirada orgullosa pese al cuerpo, cansado. Una paz tímida tocó la orilla del pecho. La noche era corta y el mañana vendría con cobros y pruebas, pero algo adentro se afirmó. Había elegido. Y, en ese gesto, había más amor que en cualquier excusa bonita. Al día siguiente, que todavía era una promesa nacida en ese instante exacto, las cosas podrían salir mal de mil maneras. Él lo sabía. También sabía que, si salía bien, no sería por suerte, sería por intentar una y otra vez pese al miedo. Ese día, el día del giro, le mostró una verdad que siempre evitó, que a veces el coraje tiene cara de culpa y peso de responsabilidad, y que uno atraviesa igual, con las manos temblando y el corazón desordenado. El padre, en el hospital, respirando mejor. Él, en un cuarto sencillo, con un futuro garabateado en un bloc de notas. No era bonito, no era película, era vida. Y la vida, algo susurraba, puede ir acomodándose despacio si aguantamos lo que duele sin desistir. Se giró de costado, se abrazó la barriga como quien intenta aquietar el mundo de adentro, y dejó que el cansancio ganara. Afuera, la ciudad no se apagaba nunca, pero ahí, en ese rectángulo apretado de pensión, conquistó una hora de paz. Y, por más paradójico que parezca, fue en esa paz precaria que intuyó algo poderoso. No hacía falta ser perfecto para ser digno. Bastaba conseguir. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Si fueras tú, ¿habrías vuelto o también te habrías quedado para construir un camino? En tu opinión, ¿se equivocó o hizo lo que había que hacer?